Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Estamos haciendo esta grabación para que quede la intro de lo que es la serie sobre Santiago. Tuvimos un problema grabando el domingo pasado, así que como queremos que todas las personas de la comunidad puedan tener esta intro, como les digo, de la prédica, la vamos a volver a grabar, así que quiero compartirles de nuevo lo que se compartió el domingo, que es lo mismo, ¿sí? Les contaba el domingo que estuvimos charlando con algunos chicos, con algunos de los pastores, y cuando empezamos a ver de qué se podría tratar esta serie, empezamos a tratar diferentes temas y encontramos que Santiago es un hermoso libro para complementar a lo que fue la serie anterior, Influyentes. Y creemos que es un tema que nunca hemos visto y que va a ser muy hermoso caminar sobre este libro de Santiago, sobre esta carta de Santiago, que va a ser una carta muy práctica, una serie muy, muy práctica. Y lo primero que quiero hacer es contarles un poquito acerca del autor de esta carta. La carta se llama Santiago, pero en realidad el autor es Santiago, pero su nombre es Jacobo. Su nombre original es Jacobo, que después fue cambiando en el tiempo por un tema de traducciones, ¿sí? Y terminó llamándose Santiago. Pero el nombre real del autor, del escritor, es Jacobo. Este Jacobo es nada más y nada menos que el hermano menor de Jesús, ¿sí? Vendría a ser como un medio hermano de Jesús, ya que era hijo de María, eran hijos de la misma madre, pero de distintos padres. Y este hermano de Jesús, llamado Jacobo, cuando empecé a estudiar acerca de él, me llamó la atención algo de lo que no me había percatado antes. Pueden ver que en Juan 7:5 se dice que desde un principio no creyó en Jesús, no creyó en su propio hermano, de que era hijo de Dios. Pero dice que después de la muerte y la resurrección de Jesús, se le aparece a él, y es ahí donde a Jacobo le cae la ficha y puede entender, y puede darse cuenta, y puede tener luz de que verdaderamente su hermano era el Mesías. Y ahí entrega su vida a él y entrega su vida a la iglesia, al ministerio, y termina siendo uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, una de las iglesias más, de las primeras iglesias y de las más grandes y con mayor influencia en la época. Termina efectivamente siendo parte de la guía de toda esta iglesia. Otra cosa que me gustaría compartirles un poquito es acerca de la carta. El tiempo en que se escribió la carta no está muy claro. Algunos dicen que se escribió en el año 30, otros dicen que se escribió en el año 60. Si fue en el año 60 fue un tiempito antes de que Jacobo muriera. Y no hay una coincidencia en general de cuándo se escribió. Ahora, sí hay algo muy claro, que es una carta que no se escribe a una iglesia en particular, como podemos leer otras cartas, como Efesios, como Romanos, como Hebreos, sino que es una carta que se la llama universal o general, ¿sí? Que tranquilamente podía estar dirigida a cualquier iglesia del momento y que por ende la hace una carta que a nosotros, hoy, después de tantos años, es una carta que nos interpela, porque lo que se cuenta en la carta tranquilamente, o de lo que se habla en la carta tranquilamente, son cosas y temas de lo que todos nosotros nos podemos sentir identificados. Entonces esta la hace una carta muy amplia, que transita en el tiempo y sigue estando vigente. Y esta es una de las cosas que tanto nos gustan. Ahora, ¿cómo está estructurada esta carta de Jacobo? No tiene un hilo temático central que es desarrollado durante toda la carta, sino que se dice como que son diferentes enseñanzas o diferentes prédicas que va abordando en el transcurrir de la carta. Entonces,
habla sobre las relaciones, habla sobre que tú sí sea sí, que tú no sea no, hasta habla del matrimonio, habla de muchas cosas y la hace una carta muy amplia, que enfoca muchas cosas que nos pueden estar pasando y que no necesariamente, como le dije, tienen una relación una con la otra. Ahora, hay algo que sí une a cada tema, es que la forma de escribir de Jacobo, o sea, Santiago, es una forma muy imperativa. Escribe con muchos verbos, escribe desde una manera que invita al lector a accionar, a hacer algo, ¿sí? Por eso no lo habla desde primera persona toda su enseñanza, sino que le habla a un público en donde lo incita, donde de alguna manera le da una orden o al menos un consejo de una manera muy clara y muy específica de cómo él entiende la vida cristiana, ¿sí? Entonces es una carta donde vamos a encontrar muchos verbos. Hasta se puede cuantificar la carta, la cantidad de palabras que tiene, y es la que más verbos tiene en proporción a otras cartas, ¿sí? Creo que eso la hace una carta un poco incómoda, es la realidad, porque por lo general no nos gusta que nos digan cosas concretas de cómo tenemos que vivir, ¿sí? Por eso será que de alguna manera algunas personas reconocidos intentaron como bajarle el precio a la carta de Jacobo, y ya vamos a ver otro gran motivo por el cual no la tomaron con la suficiente importancia que nosotros la queremos tomar. Y esto radica sobre todo en el tema central. El objetivo de este hermano de Jesús, del hermano menor de Jesús, era traer un verdadero equilibrio entre la fe del Hijo de Dios y las obras del Hijo de Dios, ¿sí? Y llevar este tema de las obras al punto justo que se encuentren en relación con la fe, y que no muchos autores, como les decía, haciendo una mala interpretación de esto, la veían o la ven como un mensaje opuesto al de la fe, al de la sola fe. Pero en realidad no es así. El tema puesto en las obras no se plantea en oposición a la fe, ni en sustitución de la fe, mucho menos, sino que es una mirada diferente y al mismo tiempo, sobre todo, complementaria de la fe. Sobre todo, el apóstol Pablo ha sido un referente muy grande enseñando sobre la fe, y es importante entender que no, como les digo, no plantea una mirada opuesta, sino que es una mirada que complementa el mensaje de Pablo, complementa la fe, para que nosotros como cristianos llevemos una vida coherente a lo que decimos ser. Y por esto, esta es una a mi modo de ver, que entiendo que esta carta puede haber venido después de las cartas de Pablo, no para corregir lo que dijo Pablo, sino para traer luz sobre la verdadera manera de vivir del cristiano, ¿sí? Como siempre, los cristianos tenemos una mala costumbre, que es interpretar lo que queremos interpretar y adaptarlo a nuestra propia manera de vivir, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene un evangelio diferente, ¿sí? Esto se hace desde que el cristianismo y el evangelio llegó a nuestra vida, y es un mal de cada uno de nosotros. Es agarrar una enseñanza y adaptarla a mi manera de vivir, algo que hace que esa enseñanza quede totalmente fuera de lugar y no sea
no esté 100% alineada con lo que el Señor quiere. Y de alguna manera podemos entender que esta carta de Jacobo pudo venir después para afirmar o para complementar cómo las personas habían visto, cómo habían entendido la fe y que de alguna manera no la habían relacionado con su manera de obrar. ¿Sí? Entendemos también, conectado a esto, es que Pablo les escribió, en la mayoría de las veces les escribió al pueblo judío. Y el pueblo judío era muy bueno haciendo cosas, cumpliendo leyes, guardando costumbres. Entonces Pablo tenía que venir y decir, bueno, hermanos, lo que ustedes tienen que mirar, más allá de sus obras, es su fe, es su corazón. El complemento a esas buenas, no podría decir que todas eran buenas acciones, sino que eran acciones. Pablo entendía que decía, bueno, a ver, vamos a poner nuestra mirada en su corazón, en la fe, porque por todas esas obras no van a ser salvos. Van a ser salvos por fe. Y entendemos que hasta Jesús criticó esta mirada de los fariseos de esa época, de los judíos practicantes de esa época, en que estaban enfocados en hacer y que no entendían el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús iba al corazón, iba a tener fe más allá de creer que porque yo hago buenas acciones puedo acceder a la presencia de Dios. Y Pablo refuerza ese mensaje. Entonces entendemos que esta carta de Jacobo vino a ordenar un poquito más esta enseñanza. Ahora, hay otra cosa más que me gustaría resaltar con respecto a este libro, y es algo que me llamó muchísimo la atención. Es increíble ver cómo todas estas enseñanzas de Jacobo casi son las mismas palabras y están tan relacionadas al Sermón del Monte, a la prédica por excelencia de Jesús. Y vemos cómo, después podemos compartirlo, pero ver cómo Jacobo, o Santiago, como nos acostumbramos a decirlo, trae enseñanzas ya dadas por Jesús en el Sermón del Monte. Y cómo las conectamos y empezamos a encontrar equivalencias, empezamos a encontrar formas, prácticas, esencias hablando de lo mismo. Ahora, ¿qué entiendo yo que hizo Jacobo con esto? Yo creo que Jacobo, habiendo escuchado el Sermón del Monte, habiendo visto en un transitar en su liderazgo en la iglesia, creo que de alguna manera Jacobo profundizó en las enseñanzas, tratando de que las personas pudieran aplicar el Sermón del Monte a su manera de vivir. Y eso, como ya hablamos, la hace una carta universal, la hace una carta general, la hace una carta para los cristianos de aquella época y para nosotros, para Aviva, para los cristianos de Córdoba, para los cristianos de Argentina y para todos los cristianos del mundo, en donde nos ve o vio cómo actuaban los cristianos de aquel momento, pero el Señor sigue viendo cómo actúan los cristianos, cómo actuamos los cristianos de este momento, y encuentra una especie de incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y vuelvo, esta enseñanza de Jacobo está totalmente empapada de las enseñanzas de Jesús. Y son las palabras de Jesús las que le dan absoluta autoridad a esta carta de Jacobo. Y esto de alguna manera hace que podamos enseñar de esta carta sin ningún temor, sin creer que caemos en ningún legalismo, sin creer que nada de esto es exagerado y sin poner en duda en absoluto
el mensaje central de la carta de Jacob. Bien, ahora les voy a contar un poquito de la serie, cómo vamos a encarar esta serie. La serie tiene por nombre el ADN del discípulo. Entendemos, me gusta la imagen del ADN porque está formado por el ADN de una persona, está formado por el ADN paterno y el ADN materno. Y cuando una persona se compone como persona, se arma con la misma cantidad de ambas partes. Y me gusta relacionar esto porque cuando nosotros como cristianos somos formados, somos nacidos de nuevo, esta fe y estas obras caminan en paralelo, o deberían caminar en paralelo en nuestra vida cotidiana. Y vamos a profundizar en la prédica de hoy. Vamos a hacer una introducción conceptual y tratando de que esta palabra y que esta enseñanza se grabe en nuestros corazones. Vamos a hablar de la perfecta armonía espiritual que hay entre nuestra fe y nuestras obras. Hay una armonía, hay una conjunción que se tiene que dar, que se debe dar en cada uno de nosotros. Y que si eso no pasara de esa manera, deberíamos hacernos algunas preguntas incómodas. Entonces, sobre esto vamos a desarrollar la enseñanza de hoy, ¿sí? Ahora, me gustaría pedirles algo, que es parte de la prédica y no. Por favor, cuando repasemos toda esta serie, no caigamos en la legalidad, no caigamos en que se trata de practicar y nada más, porque esto se va a convertir en una serie que va a ser totalmente inalcanzable para cada uno de nosotros, ¿sí? Se va a convertir en una carga, se va a convertir en una mochila, y no vamos a dejar que el Espíritu produzca en nosotros el verdadero fruto, ¿sí? Es importante entender que nuestra manera de vivir tiene que estar totalmente empapada del Espíritu Santo obrando en nosotros. No se trata de que lleguemos humanamente esforzándonos en nuestra carne a ser diferentes, porque ahí no hay nada, porque en nuestra carne no hay nada que sirva, en nuestra humanidad no hay nada que sirva. Todo lo bueno que podamos ser nace del Espíritu. Entonces, tengamos esa mirada correcta, si no esta serie va a ser pesada. Y es más, creo que hasta si no queremos darle el lugar al Espíritu Santo que haga algo en nosotros, vamos a elegir que sea pesada para rechazarla. Algo que hace mucha gente. Elige decir, no, esto es religión, pero no se mete y no se evalúa y no se examina si la manera que vive está relacionado y es coherente con la fe que tiene. Entonces, tengamos esta mirada correcta de que solamente el Espíritu Santo puede producir esto en nosotros. Y esta serie va a estar compuesta de 6 prédicas. Esta es la introducción, donde vamos a desarrollar algo concreto. Pero también vamos a evaluar diferentes formas de vivir o diferentes áreas de nuestra vida y la forma en que se desarrollan. Nuestra mirada con respecto a las relaciones, nuestra mirada con respecto a nuestra vida cotidiana, nuestra mirada relacionada al dinero y así otros temas más que se va a meter en nuestras obras y que puede ser incómodo, ¿sí? Pero no descartemos esta serie por la incomodidad que nos pueda generar. Miren, esta es una serie
para hacer volver al hermano que se alejó del verdadero evangelio. El verdadero evangelio, que se trata de ser salvos por fe, pero que esa fe estén sustentando obras, las obras que Dios quiere. Así que nos vamos a meter de lleno en la enseñanza de este domingo, iba a decir, pero no, es miércoles. y vamos a desarrollar esta prédica. Y aunque la carta de Jacobo no empieza exactamente con este pasaje, yo encuentro en este pasaje la centralidad de toda la carta. Y es la base para poder entender y para poder practicar el resto de las enseñanzas. Este pasaje central es Santiago 2, del 14 al 26, y es lo que vamos a leer ahora. Pueden parar el video y buscar en sus Biblias. Así que yo empiezo a leer. Santiago 2, del 14 al 26. Dice: Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tenga un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni ropa ni alimento. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, dice Jacobo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no hace buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin obras, sin buenas acciones, es inútil? Bien. Es muy concreto. Creo que no son palabras que estemos acostumbrados a leer. Y es importante empezar limpiando este pasaje de malas interpretaciones. Para después poder entrar en la interpretación correcta, necesitamos limpiar el escenario de que podamos, para que no entendamos cosas que Santiago no está diciendo. ¿Sí? Vamos a aclarar algunas cosas que nos van a hacer recibir esta enseñanza de la manera correcta. ¿Sí? La idea no es, obviamente, convertirnos en cristianos preocupados en las obras y que ese sea nuestro objetivo. Como les decía antes, Jesús mismo a los fariseos les dijo: miren, ustedes son como tumbas pintadas, o sea, tumbas que por fuera están lindas, están blancas, pero por dentro hay muerte, están muertos. Entonces, muchas veces nosotros, haciendo una mala interpretación de esto, podemos preocuparnos porque nuestro exterior, porque lo que se ve de nosotros esté lindo, pintado, blanco, reluciente, pero por dentro estar totalmente muertos. Y es importante saber que no es lo que Jacobo está diciendo, ¿sí? Hay un choque, de alguna manera, o a algunos nos puede chocar estas palabras de Jacobo, porque pueden de alguna manera podemos creer que van en contra de algunos pasajes bíblicos, como por ejemplo, hay muchos, pero quiero nombrar 3 nomás. Efesios 2, 8 y 9,
que dice Efesios 2, 8 y 9, dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Acá Pablo claramente está diciendo: miren, nosotros los cristianos, los creyentes, somos salvos por fe, por la gracia de Dios. No hay ningún mérito, no hay nada que podamos llegar a hacer nosotros para tener la salvación de Jesús, ¿sí? No hay nada, no hay obra. Dice para que ninguno de ustedes pueda jactarse. O sea, acá no hay una competencia, no hay un termómetro al que nosotros podamos medirnos y decir: yo tengo más fe, yo tengo más gracia, yo tengo obra. No. Somos salvos por fe. Romanos 10, 9 y 10 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Es todo fe. Es declarar con nuestra boca y creer en nuestro corazón suficiente para que Dios nos justifique, ¿sí? Para que nos haga justos. Por último, esas eran palabras de Pablo. Por último, palabras de Jesús mismo en Lucas 7:50, que dice: pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Tu fe te ha salvado. Hermanos, tu fe te ha salvado, mi fe me ha salvado. No queremos dejar dudas. Todos afirmamos que el creer con fe es suficiente para ser salvos. No hay obras que nos lleven a la salvación, ¿sí? Bien, ahora, si somos tan tajantes con esta definición, podemos creer que Jacobo entonces se ha equivocado. Se perdió de algo, planteaba un evangelio que no era. Y la realidad es que no, es que absolutamente no. Ninguna de las dos cosas son opuestas, como dijimos al principio. Jacobo no está en contra de Pablo, mucho menos de su hermano Jesús, sino que él trae una mirada sobre nuestras obras que son un resultado de nuestra fe. Y vamos a analizar en profundidad esta enseñanza de Jacobo, entendiendo y sabiendo que nuestra convicción está asentada y está totalmente puesta sobre la fe que tenemos en Jesús, y que no hay nada que podamos hacer para merecer nuestra salvación. ¿Sí? Dejamos esto claro de nuevo, para no creer que Jacobo se equivocaba y para no descartar las palabras de Jacobo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el autor? ¿Sí? Vamos a profundizar, vamos a meternos en el pasaje. Y lo primero que dice, algo muy sencillo que a mí me llamó mucho la atención, que dice: amados hermanos. Amados hermanos, amada iglesia. Miren, Jacobo no se pone en un lugar de superioridad, no viene a acusar a nadie, no viene a condenar a nadie. Las palabras de Jacobo están llenas de amor. Jacobo era un pastor de la iglesia. Jacobo tenía un don pastoral. Jacobo amaba las ovejas, amaba a los hermanos. Y esta carta nacía de su amor hacia cada uno de los integrantes de esa iglesia y hacia nosotros. Amados hermanos. No creamos que esta carta viene a condenarnos, ¿sí? Esto es un mensaje de amor. Sigue. Empieza y hace una pregunta. ¿De qué le sirve a uno decir, palabra clave, decir, que tiene fe si no lo demuestras con sus acciones? ¿Puede esa clase
Otra palabra clave. Esa clase de fe salvará a alguien. Ahora, limpiamos también estas palabras. Jacobo no dice, ¿puede la fe salvar a alguien? Porque la respuesta sería sí. ¿Puede la fe salvar a alguien? Sí, la fe salva. Ahora, ¿qué está diciendo acá? ¿Puede esa clase de fe? ¿Cuál clase de fe? La que se relaciona con el decir, pero no hacer. Esa es una fe que no tiene sustento, porque no hay nada que demuestre a la persona misma, que a mí, que yo, no hay nada que en mi obrar se vea la luz de lo que yo creo. Entonces, acá Jacobo hace un pequeño juego de palabras y dice, ¿de qué te sirve decir? Y ya vamos a hablar un poquito de este decir, que tenés fe. Esa clase de fe que se sostiene solamente en el decir, ¿puede salvar? Esa clase de fe no salva. ¿Sí? Hay una fe que es la que salva, que es la que da un nuevo nacimiento. Hay una fe que da vida, que es fértil, que nace una nueva persona. Jesús mismo hablaba de esto. Nacemos del Espíritu cuando creemos en Jesús. Hay una fe fértil, una fe que de alguien que vivía de una manera, que ese alguien murió y que a partir de ahí hay alguien que nace de nuevo. Esa es la fe que salva. Ahora, hay una supuesta fe que es infértil, que no da como resultado un nuevo nacimiento, que es alguien que dice tener fe, pero que no hubo una regeneración en esa persona, no hubo un antes y un después. Puede haber, voluntad, por decirlo de una manera, en querer cambiar. Puede haber hasta cargo de conciencia. Pero eso no es la fe que cambia. Esa es una fe que no nace del corazón, sino que nace de la boca. Es verbal. Es decir por decir. Y acá sigo leyendo el pasaje y Jacobo mete al lector en una situación cotidiana y los hace imaginar. Dice, supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer y no tiene que ponerse, que vestirse. Y uno de ustedes le dice, lo ve en esa necesidad y le dice, adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. Miren, primero, Jacobo está dando solamente un ejemplo de los tantísimos que podría haber dado, ¿sí? Las obras, y esto es importante entenderlo, que las obras que se despiertan de nuestra fe no son solamente obras de caridad. Que si vemos la necesidad de alguien, darle. No se trata solamente de eso. Tiene que ver con eso, sí, pero entre muchas cosas más. Pero ¿por qué daba este ejemplo tan claro Jacobo? Porque es algo con lo que nosotros cotidianamente nos encontramos. Personas que tienen una necesidad y que nosotros podemos elegir. ¿Darle o no darle? ¿Sí? Ahora, ¿qué está diciendo? Miren, esta persona que vive de esta manera y que no hace misericordia con el necesitado, de alguna manera no experimentó la misericordia de Dios con él. ¿Sí?
¿cómo puede ser que yo, recibiendo la misericordia de Dios, que Dios habiéndome recibido hambriento y sin ropa, y habiendo disfrutado de eso, y habiendo experimentado en carne propia lo que Dios hizo por mí, ¿cómo yo no voy a hacer esa misma misericordia con alguien más? Y esto es a lo que los invita a hacer Jacobo con este ejemplo. Alguien vio una necesidad y no hizo nada. Alguien sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Entonces Jacobo se pregunta, ¿para qué le sirve? O sea, ¿de qué le sirvió la supuesta fe que tenía si ante una acción de misericordia no hizo nada? Miren, hermanos, la fe sirve, o debería servir. La fe que no sirve no es fe, es decir, pero no vivirlo. ¿Sí? La fe genera algo en nosotros, da un resultado. Miren, como les dije, creo que en este concepto o en este ejemplo todos podemos decir, uy, qué hombre desalmado que vio la necesidad y no hizo nada. Sin duda que yo sí haría algo. Bueno, genial. Si esta es tu respuesta en este ejemplo, buenísimo. Porque vamos a dar 5 ejemplos más en donde te vas a tener que analizar de la misma manera. ¿Sí? Y va a ser incómodo. Desde ya. Seguimos leyendo. Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Miren, esta afirmación es difícil de digerir. Ahora, es inevitable y es indiscutible que la fe que nosotros decimos tener tiene que dar como resultado buenas acciones. Y si no lo da, déjame decirte que tu fe está muerta, que tu fe es inútil, que no te sirve para nada, que solamente habita en tu boca, pero no habita en tu corazón. Es una fe infértil, una fe que no da un nuevo nacimiento y que posiblemente no hizo en vos, no pasó en vos un nuevo nacimiento. Y es incómodo plantearnos esto, de que si mi fe da buenas acciones, de que si mi vida es coherente con lo que digo que creo, y yo analizo que no tanto o que no, y que solamente es una intención, volvamos en el tiempo y veamos si en algún momento, y pongamos en duda, si en algún momento yo nací de nuevo. ¿O será que aprendí a ser un cristiano evangélico que sabe qué decir, que sabe cómo moverse, que sabe con qué ponerse mal, que sabe qué palabras decir para hacer creer a los demás que Dios está haciendo algo en mi vida? Capaz que sé mucho más del ambiente, de la iglesia, de la religión, que lo que sé del Señor. Sigo leyendo. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Otras personas buenas acciones. Mire, me gusta porque Jacobo sabe que lo que está diciendo es difícil. Entonces hace este juego como si fuera una clase. Y dice, bueno, te doy un ejemplo. Al mismo tiempo se mete en la mente de las personas que están leyendo esta carta y dice, bueno,
pero lo mío son la fe. Ah, bueno, lo mío son las obras. Y nos dice, bueno, yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe, palabra clave, con mis buenas acciones. No hay una manera que podamos separar la fe de las acciones. Si mi fe no está sustentada con buenas acciones, estoy viviendo en una fe infértil, una fe que no salva. Nuestra perfecta fe da como resultado, da como consecuencia, una vida que a Dios le agrada y que Dios aprueba. Si Dios mira mi vida, Dios aprueba mi vida, aprueba mis decisiones. ¿O es verbal mi cristianismo? Miren, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, me encanta esto de la ironía de Jacob. Bien hecho, con signo de admiración. Pero se las baja automáticamente. Dice, aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. Qué tontería. O sea, dice, miren, el hecho de decir que tengo fe te pone en la misma altura que los demonios. No te pone en un lugar distinto al de ellos. Es una tontería. Dice, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Aquí hay algo que me encantó de este pasaje, que Jacobo empieza diciéndole, de nuevo, dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Y esta frase, crees que hay un solo Dios y tú dices, viene de una oración, un rezo que tiene el pueblo judío que se llama Shema. Es una oración que se repite hasta llegar a un punto, a una repetición, en donde podemos llegar o pueden llegar a no entender qué están diciendo. Es una oración que dice, escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. ¿Sí? Y en esta declaración, tanto en esta oración del pueblo judío, como en esta declaración que nosotros podemos tener de decir que tengo fe, la sola declaración, sin un profundo arrepentimiento y un deseo de que Dios nos haga nuevas personas, de que Dios nos cambie, de meternos en la plena voluntad de Dios y decir, yo no quiero mi vida, yo quiero la vida que tiene Dios. La sola declaración, sin esa conciencia, sin ese profundo deseo de cambio, no nos alcanza. Aunque hagamos la oración más emotiva, más profundo de nuestro corazón, más, con las palabras más elocuentes, con los deseos más radicales, no te alcanza, no me alcanza. Miren, cuando leía esto de repetir una oración sin ninguna conciencia de qué significa verdaderamente, me acordaba de la famosa frase, repita conmigo. Y como alguien dice cuando nace otra persona y le dice repetí conmigo. Y esta persona no sé, en voluntad o en arrepentimiento o remordimiento, mejor dicho, repite textuales palabras de alguien más que dijo. Y no digo que esté mal, pero digo que creo que es muy engañoso, muy peligroso, porque creo que muchas veces tenemos más fe
en que yo, ¿cuándo te convertiste? No, yo cuando tenía 8 años, en una reunión, le pedí al Señor que entrara en mi corazón. Y en eso radica mi fe, en que yo repetí palabras de alguien más. Pero eso no nos salva, hermanos. No nos salva haber dicho como loros un par de palabras y creer que esas palabras son mágicas, si de verdad no nacían de un arrepentimiento en mi corazón, de una entrega absoluta de mi vida hacia el Señor. No salvan esas repeticiones. Y como dice Jacobo, la simple repetición es una simple tontería. Mi manera de vivir y tu manera de vivir evidencian o no evidencian si esas palabras nacieron de mi corazón o no. Y acá hay algo que yo entiendo que Jacobo nos está enseñando. Y es, miren hermanos, no digan mucho. No se lamenten tanto. No hablen del gran deseo que tienen de que Dios controle sus vidas, de que Dios se meta en sus problemas, de que Dios los ayude. No hablen del gran plan que tengo para vivir para Dios y servirlos. Hermanos, no hable tanto. Morí a vos, seguí al Señor y demostrá con tu vida tu fe. Yo creo que hay un mal de esta época en las iglesias, en que es la verbalización de lo que deseamos y que muere en eso. Y que mi cristianismo se resume en un decir. Y mi cristianismo se resume en un cantar. Mi cristianismo se resume, es más, hasta en hablar de Dios. Pero que no vivo nada de todo eso. Es más, hasta tenemos la caradurez de decirle a alguien que se tiene que acercar a Dios y que su vida va a cambiar. Y que esa invitación no existe en mí. Ese cambio no existe en mí. Pero creo que estoy evangelizando a alguien diciéndole lo bueno que es Dios. Y cuánto necesita Dios. Pero que no tiene nada que ver conmigo. Es un engaño enorme creer que estoy evangelizando a la gente desde lo verbal, que sí, evangelizamos desde lo verbal, pero evangelizamos desde lo que Dios hizo por nosotros y de lo que nosotros hicimos por Dios. Repite Jacobo, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin obras, sin buenas acciones, es inútil? Y esta es una invitación, esta es una pregunta para todos nosotros. Hermanos, reflexionemos. Analicemos nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro tiempo, nuestras acciones. Y limpiemos todo el escenario de excusas. Basta de excusas, basta de... no, lo que pasa es que mi papá, lo que pasa es que mi trabajo, lo que pasa es que mi esposa, lo que pasa es que mi infancia, salí de ahí y poné tu vida a la luz de la fe, y fíjate si es compatible, si es coherente. Y mira, esto lo vas a lograr poniendo en duda tus acciones.
Si yo no pongo en duda mi manera de vivir, nunca voy a poder conectarlo a mi fe. Porque creo que vivo bien, porque creo que he decidido bien, porque yo soy así. Qué harto que me tiene el yo soy así. ¿Sos así? Sí, sos así. Bueno, cambia. ¿Sí? Porque ese yo soy así a Dios no le agrada. ¿Sí? ¿Sos así? Genial. ¿Te diste cuenta que sos así? Genial. Listo. Date cuenta, lo tengo que cambiar. Lo tenés que cambiar. El objetivo de esta serie, como ya dijimos antes, es entender y vivir en la perfecta armonía espiritual entre mi fe, lo que digo que creo, y mis obras, lo que vivo diariamente, entendiendo que la fe y las obras son dos caras de la misma moneda, no se separan. Como les decía, creo que el ADN cristiano está en una época de crisis de frutos, donde escuchamos o decimos soy cristiano con una liviandad como si fuera ondeado. Decir, ay, soy cristiano yo. No, porque yo no hago esto porque yo soy cristiano, soy creyente. Porque yo voy a la iglesia. Y creemos que es como una especie de ser diferente, de ser sano. Ay, yo soy sano porque soy cristiano. Y no tiene nada que ver. Estas reflexiones no significan nada si no le permito al Espíritu Santo que entre en mi vida y me cambie. Si no le permito al Espíritu Santo ser más que yo y yo ser cada vez menos. Miren, hay muchas veces que nuestra fe se sustenta en un conocimiento histórico de que Jesús existió. ¿Jesús existió? Sí, Jesús existió. ¡Oh, qué fe que tenés! Y es un conocimiento histórico. Es más, leo la Biblia desde la historia, porque Jesús existió. Hay otras veces que mi fe se sustenta en haber visto una manifestación de Dios. Alguien estaba enfermo, Dios lo sanó. Y mi fe se sustenta en que Dios existe. ¿Por qué? Porque vi que sanó a tal persona. Pero hermanos, ver la manifestación de Dios no te salva, ¿eh? La Biblia está llena de historias en donde personas vieron la manifestación del poder de Dios y que no fueron salvas. El mundo está lleno de personas que sustentan su vida cristiana en que un día vieron que Dios existía porque hizo un milagro. Y no hay ningún sustento en eso. Eso no te lleva al cielo, no te lleva a la eternidad con Dios. La verdadera fe es la que te santifica, es la que te aparta, es la que te dedica a Dios, la que me entrega a Dios, la que me separa de este mundo, me separa de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de mis placeres, y me pone a disposición de Dios. Esa es la fe que salva. Si tu vida no está apartada para Dios, si tu vida no está santificada, duda de tu fe. Miren, para hacer más claro estas enseñanzas de Pablo con respecto a la fe y las enseñanzas de Jacobo con respecto a la fe. La enseñanza de Pablo combate a las personas que buscan hacer las obras por encima de todo y que esperan ser salvos por eso. Y Pablo le dice, no, eso no te lleva a la salvación. La fe te lleva a la salvación. Ahora, Jacobo lo que combate es las personas que viven en un libertinaje, pero que dicen tener fe. Pablo habla de cómo llegar a ser salvos y Jacobo habla de cómo demostrar esa salvación. Como dijimos, son dos cosas diferentes.
Ahora, el pasaje sigue y habla sobre Abraham. Vamos a leer Santiago 2, del 21 al 24. Dice: ¿no recuerdan que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pregunta difícil que ya lo vamos a desarrollar. Dice: ¿ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Voy a decir, bueno, está diciendo lo contrario, me está mareando Jacobo, ya vamos a entrar. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Miren, ya vamos a entrar como en estas dos afirmaciones o estas dos preguntas que en realidad son, que parecen opuestas. Pero antes de entrar en eso quiero hablar quiero contarles de qué está hablando. Es importante entender a qué se refiere Jacobo con esta historia de Abraham, porque son dos momentos diferentes. Y lo quiero mencionar en el orden que lo presenta Jacobo, porque va a tener más sentido, ¿sí? Primero dice: ¿nos recuerdan que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿De qué se trata esta historia? ¿Cuándo Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vamos a encontrar en Génesis 22, del 1 al 19, la historia en donde un día Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, que mate a su hijo. Así, entrégame tu hijo en sacrificio, en holocausto. Este es un pedido, obviamente, algo muy delicado, muy profundo, muy feo el pedido, como que a un padre Dios le pida que entregue a su hijo. ¿Qué hace Abraham? Dice que al otro día se levanta, porque Dios le dice: mira, yo te voy a llevar a un lugar en donde ahí va a ser el sacrificio. Dice que al otro día, o sea, hermanos, no lo dudó, no peleó, no discutió. Al otro día se levantó, llamó a su hijo, llevó a 2 siervos más y fueron de camino. Le dijo: hijo, vamos a hacer un sacrificio para Dios. Dice que Isaac llevaba ramas, llevaba troncos para encender el fuego. Por eso uno entiende que no era un niñito de 3-4 años, sino que era un adolescente, un niño ya formado, porque podía llevar peso. Y dice que llegan hasta un lugar en donde Abraham le dice a sus siervos: bueno, quédense aquí, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Entonces llegan al lugar donde Dios le había marcado. Dice que ata a su hijo, un hijo grande, y dice que en el momento en que Abraham está por clavarle el cuchillo en el corazón a su hijo, una voz del cielo dice, en el versículo 12, Génesis 22, 12: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Y ahí Dios para lo que iba a ser el sacrificio de Isaac. En este momento, estas palabras de Dios, dicho por Jacobo, se cumplieron las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Jacobo dice, las palabras, se cumplieron las Escrituras. En el momento en que Abraham creyó a Dios y estaba por sacrificar a su hijo, lo consideró justo debido a su fe. Ahora, estas palabras son proféticas que están 7 capítulos antes de Génesis 22 y que están en Génesis 15. Y esta es otra historia
que tiene que ver con esto. Dice que Dios lo llama a Abraham y le promete una descendencia incontable, o sea, como las estrellas del cielo, lo hace ver el cielo y le dice, así como todas esas estrellas va a ser tu descendencia, lo hace ver la arena del mar, le dice, así como toda la arena del mar va a ser tu descendencia. Y dice que Abraham le creyó a Dios, y dice que ahí Dios, dice, Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. En ese momento, esa fe de Abraham lo justificó, lo hizo justo delante de Dios, lo hizo salvo delante de Dios. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué quiere decir Jacobo cuando dice, no recuerda, en el versículo 21, no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Acá lo que está diciendo, lo que nos puede confundir es creer que acá Jacobo está diciendo que Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo en el altar. Y en realidad, aunque sean las mismas palabras, miren, creo que hay muchas veces que usamos una palabra con sentido diferente. ¿Sí? Y que es la misma palabra, pero que tiene dos intenciones diferentes a la hora de usarlas. Acá lo que está diciendo Jacobo es que Abraham no fue declarado justo en el sentido de justo, de justicia, de salvación en el momento de ofrecer a su hijo en sacrificio, sino lo que está diciendo Jacobo es que Abraham justificó en el sentido de que Dios dio pruebas fehacientes y convincentes, o sea que Abraham con este acto demostró, justificó. O sea, es como cuando yo justifico algo haciendo algo. ¿Sí? Es la misma palabra, pero yo estoy demostrando que en un examen, yo voy y doy un examen y hablo y desarrollo las respuestas, y yo en ese momento estoy justificando lo que yo estudié. O sea, estoy demostrando con esa respuesta que yo sé. Y esto es lo que hizo Abraham. Demostró con esa acción que había sido salvo. Por fe. De que le había creído. ¿Por qué? Porque, miren, su único hijo iba a ser el hijo, Isaac, iba a ser el hijo de la descendencia. Y al no negar matarlo, él demostró que seguía teniendo fe en Dios, de que su descendencia iba a ser como la arena del mar. ¿Se entiende? La diferencia entre ser justificados por Dios, en que ser salvados por Dios, a nosotros justificar con nuestras acciones nuestra fe. Y entonces acá se acomodan todos los patitos. Y miren, no es raro ver que Jacobo utilice este sentido de la palabra justificar, porque era en el mismo sentido que lo usaba Jesús, su hermano. Y pueden buscar pasajes en donde se utiliza la palabra justificar desde este lugar y no se utiliza la palabra justificar desde ser salvado, sino justificar desde demostrar. Por ejemplo, Lucas 7:29, Lucas 10:29, Mateos 11:19 y Lucas 16:15. Acá Jesús utiliza la palabra justificar como sinónimo de demostrar algo. Entonces ya cuando entendemos esto, se nos limpia un poco todo el escenario y podemos entender claramente que somos salvos por fe, somos justificados por fe, pero que nuestras obras justifican, demuestran nuestra fe. O no. O que nuestras obras no demuestran nada y no justifican nada de lo que decimos ser. Primero, la fe del capítulo 15 y segundo, las obras del capítulo 22
actuaron en conjunto, sus acciones hicieron que su fe fuera completa. El sacrificar, que no terminó siendo un sacrificio, o la voluntad o la obediencia de sacrificar a su hijo, esa acción, junto con la fe que había tenido antes, hicieron una fe completa en Abraham. La fe es la perfecta armonía. El ADN cristiano está compuesto por una perfecta armonía entre la fe y las obras. Miren, antes habíamos leído Efesios 2, 8 y 9, que dice, estoy volviendo, que dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas acciones que hayan hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Palabras claves. Ahora, el versículo 10, ¿qué dice? Pues somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Esta fe hace que seamos nuevos en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. O sea, mirá, hermano, el Señor te salvó, el Señor me salvó para hacer las cosas que Él ya preparó para nosotros. Ya nacimos de nuevo y esto no es voluntad humana, que bueno, sos salvo, fíjate qué querés hacer. Fíjate qué podés hacer, cuáles son las buenas obras que querés hacer hoy, entonces levántate, sé buen tipo. No es eso. El Señor en su palabra dejó asentada todas las buenas obras que Él desea, que Él busca de nosotros. En su palabra no hay más que eso. Desde Génesis hasta Apocalipsis están todas las buenas acciones, todas las buenas obras que Él preparó para vos y para mí. Eso practicamos, eso vivimos. Eso es nuestro manual. En eso nos movemos. ¿No sabes? Anda el manual. Lo lees y no lo vivís, lo estás viviendo, lo estás haciendo muy mal. No lo practicás, estás leyendo un hecho histórico. Estás leyendo un cuento. Simplemente eso. Vas, busca a Dios, lee, orá, listo, te levantaste y te fuiste. No hay ningún fruto de Dios en eso. No te mientas más. No te creas más que tu fe te salva. Miren, al final de esta carta, Jacobo como que abre su corazón y expone para qué escribió esta carta. Los últimos dos versículos, Santiago 5, 19 y 20. Dice, hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Y son las palabras que están en nuestro corazón con respecto a esta serie. Si hay algún hermano que se extravió de la verdad, del verdadero evangelio, no el verbal, sino el de vivir el verdadero evangelio, queremos hacerlo volver a esa verdad. Queremos que vuelvan de haberse perdido por ahí. Y es muy fuerte. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte. Un hermano que se extravió de la verdad, que no vive la verdad, tiene que volver de ese extravío para ser salvado de la muerte.
Y esto no se trata de que si la salvación se pierde, no se pierde, o sea, no es esta discusión. Si quiere entrar en esta discusión, no quiere entender nada. Se trata de vivir el verdadero evangelio, la armonía entre la fe y las obras como resultado de la fe. Y en esto vamos a caminar en esta serie. Que el Señor lo bendiga. Permítase usted dudar de lo que ha verbalizado tantos años y ponga su vida a la luz de eso. Y ese va a ser el comienzo de un cambio que el Espíritu Santo va a hacer en su vida. Nos vemos el domingo. Que el Señor los bendiga. Un abrazo grande.